Bueno, lo que vamos a calcular ahora va a ser el momento estático de la media sección, porque el momento estático de la media sección es el momento estático máximo que se puede sacar de una sección compuesta. O de una sección, en verdad, no solamente compuesta, sino de cualquier sección. Y ustedes van a preguntar, quizás ya lo vieron, quizás ya se acuerdan, pero bueno, para los que no se acuerdan, ¿por qué de sobre media sección y no sobre la sección completa? Bueno, lo vamos a explicar. Esto es muy sencillo. Si yo tuviera, esperen que agarro otro marcador, si yo tuviera esta sección, ven que la estoy pasando por acá, ¿eh? Esta es la figura que tengo, esta figura, le saco los juegos. Esta, en teoría, la figura es esta, que yo la dividí en secciones simples. Entonces, si yo esta figura, que tiene un área de 28 centímetros cuadrados, y yo la quiero representar con un vector, para poder sacar el momento estático, este vector ¿por dónde pasaría? Pasaría por el eje baricéntrico. Estaría pasando por acá. Entonces acá yo pondría mi vector, ¿no? Que sería igual a ¿cuánto? A 28 centímetros cuadrados. Entonces, si yo quiero sacar el momento estático de este vector de toda la superficie con respecto al eje baricéntrico, va a ser 0. ¿Por qué? Porque está pasando por el eje baricéntrico, porque el vector está pasando por acá. Entonces sería, el momento estático sería 28 por 0. Y lo mismo me pasaría en Y. Cuando yo tiro el vector paralelo al eje Y, que también tiene 28 centímetros cuadrados, que va a pasar por acá, el vector. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo que estoy pasando va a ser 28 por 0. Entonces siempre me va a dar 0. Los momentos estáticos de la sección total es igual a 0 con respecto a su eje baricéntrico. Por eso es la importancia del posicionamiento del eje baricéntrico, porque para eso sirve. Porque el eje baricéntrico lo que me está diciendo es que ese es el punto donde todos los momentos estáticos están en equilibrio. Entonces por eso nosotros tomamos solamente el de la mitad de la sección. Tomamos el de la mitad porque es el máximo que se puede llegar a obtener. Yo lo puedo tener de una mitad o de la otra mitad. Es lo mismo, siempre va a dar lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Yo lo voy a dibujar hacer en forma exagerada. Esto va a ser, si yo tuviera esta figura, yo lo que tendría que hacer, o tengo esta figura o tengo esta figura que está acá. ¿Ven? Sería la mitad. Yo lo que tendría que sacar es el baricentro de esta figura, como lo saqué antes, con respecto al eje baricéntrico, ¿no? Que estaría pasando más o menos por acá. Y este vector sería igual a la superficie de esta parte que está acá, de la mitad para arriba, o sea, en este caso sería de la mitad para abajo, que sería un vector que estaría pasando por acá. Y lo que tengo que hacer es multiplicarlo por la distancia que hay desde el baricentro de esta figura, que tiene esta forma de L, con respecto al eje baricéntrico G. Entonces, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer también? Bueno, yo lo que puedo hacer, y lo mismo tendría que hacer con esto. O sea, lo puedo hacer por cualquiera de los dos lados, tanto por un lado como por el otro. Para no hacer de vuelta el cálculo, de vuelta del posicionamiento del eje baricéntrico de la mitad de la sección, porque la verdad que no me sirve para nada eso, yo lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Voy a descomponer esta figura que está arriba, voy a tomar la figura A, esta parte que está arriba, la parte de arriba, la parte superior, y la voy a descomponer en una figura simple que va a medir 2 por 6 y una figurita que está acá, que va a medir 2 centímetros de ancho, que es esto que está acá, 2 centímetros. Y de altura, ¿cuánto va a tener? De altura va a tener 3,58 menos 2, o sea, sería 1,58. Entonces, ¿qué es lo que calculo ahora? Para yo calcular el momento estático respecto del eje X de la media sección, lo que hago es, voy a llamar esta figura A y esta la voy a llamar figura B
prima le voy a poner B prima. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago el momento estático de la figura A con respecto a X más el momento estático de la figura B' con respecto a X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la primera superficie, entonces el momento estático de X va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser a 6 por 2 centímetros, que es el área, por la distancia que tengo desde el baricentro de la figura A al eje X, que sería esta posición. ¿A qué va a ser igual? Va a ser a 1,58 más la mitad de 2, sería 1, sería por 2,58. ¿No? Este sería de la figura A. Y el de la figura B', que lo voy a llamar, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2 centímetros por la altura, 1,58 por la mitad de 1,58. Sería 1,58 dividido 2. Y después, ¿qué es lo que hago? Lo sumo. Y ahí voy a tener el momento total. ¿Cuánto va a ser igual? Esperen que tengo acá la cuentita. En el primer caso me dio... a ver, espera, ¿dónde es que está? Me dio 30,96 la primera parte. 30,96. Y esta parte me da 2,49. Total 33,45 centímetros cúbicos. Si yo lo hago del otro lado, me tiene que dar exactamente lo mismo. O sea, tendría que hacer 4 por 2 por esta distancia, que sería 3,42, más 2 por 2,42 por la mitad de 2,42. Y me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces esto va a ser igual al momento estático de la media sección con respecto al eje X. Vamos a hacer exactamente lo mismo con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Les dejo esto para que lo miren si quieren capturar pantalla. Con respecto al eje Y, vamos a borrar, vamos a aprovechar esto. Ya me está... Lo tengo acá armadito. La única diferencia es que el eje Y va a pasar por acá. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Yo tengo esta figura. Y tengo esta figura que está acá. Entonces yo puedo usar cualquiera de las dos. Puedo usar estas dos o puedo usar estas dos. ¿Qué me resulta más fácil? Y a mí me resulta más fácil hacer esto. Calcular el momento estático de esta figura y de esta figurita, que es la otra parte que está allá, porque son dos, si no tendría que ser tres. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es como si yo acá pasara un vector, acuérdense, y acá tuviera un vector. Bueno, me salió bien ahí marcado, perdón. Y este sería la posición del eje baricéntrico, del eje Y. ¿Que cuánto me diría esto que está acá? ¿Cuánto me diría esta figura? Que la voy a llamar A'. Esta figura la voy a llamar A'. De alto tiene 2 centímetros. ¿Y de ancho cuánto tiene? Va a ser de 6 centímetros, que está acá, menos 2,15, que era 3,85, que era la posición del eje. O sea, sería 3,85. Y en el caso de esta figurita que tengo yo acá, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 centímetros por esta medida, que esta medida ¿cuánto mide? Esto, acuérdense que esto que tengo acá mide 6 centímetros y de esta distancia de acá a acá mide 2 centímetros. O sea, sería 3,85 menos 2. Sería 1,85 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo el momento estático Y de la figura, de la primera figura, que es A', y esta la voy a llamar
C'. Y el momento estático de la figura C'. Entonces, ¿cuánto mide la sección? Va a medir 3,85 por 2 por la mitad de 3,85. O sea, esta distancia sería 3,85 dividido 2. Entonces pongo por 3,85 dividido 2. Y en el caso de la figura C, voy a tener 1,85 por 2 centímetros por la mitad de 1,85. 1,85 dividido 2. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Entonces, la primera parte me da 14,52 centímetros cúbicos y la segunda figura me da 3,42. Revisen ustedes las cuentas, chicos, por favor. Fíjense a ver si hay algún error. Hago la sumatoria. Entonces, el momento estático de la media sección izquierda, que en este caso sería la media sección, sería la parte izquierda, me da 18,24 centímetros cúbicos. ¿Sí? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, después les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Esto sí o sí, chicos, es importante que practiquen, que cometan errores, no pasa nada, todavía no, esto no es ninguna evaluación, no es nada. Entonces, bueno, yo después les voy a dejar 2 ejercicios sencillos para que lo tengan, para que practiquen y bueno, después, como siempre, les voy a dejar la resolución para que se hagan la autocorrección. Bueno, nos vemos. Chao, hasta luego.